Bueno, Matías Castro va a exponer sobre filosofía de las ciencias sociales a la Casa de las Leyes Sociales y Culturales. Y bueno, lo presento para que ya empiece a exponer si lo desea. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Belgrano, calculo, y cursante de maestría en Metodología de la Investigación Social por la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Así que bueno, muchas gracias, Matías, por tu presentación. Gracias a vos por la invitación. Perfecto. Bueno, como recién decía Nico, el título de esta presentación es A la Casa de las Leyes de la Sociedad y de la Cultura, que un poco está inspirado en el libro de Mario Bunge, a quien estamos rindiendo homenaje con estas jornadas, a la Casa de la Realidad, ¿no? Esta tentativa de tratar de encontrar cuáles son los fundamentos más básicos o cuáles son los bloques a partir de los cuales se puede entender el realismo que propone, que es materialista, sistémico, etcétera. Yo un poco me inspiré en los trabajos que él ha hecho sobre las ciencias sociales para tratar de responder a una pregunta que es ¿por qué son tan comunes, sobre todo en las ciencias físico-matemáticas, las leyes científicas y no lo son en las ciencias sociales? ¿Y por qué creo yo que hay una deuda importante de parte de los investigadores sociales con este tema? Porque como vamos a ver más adelante, ya sea por la respuesta que cada investigador se decante, ya sea que no hay porque no existen o que sí hay y hay que buscarlas, supone un compromiso filosófico no menor, cualquiera de estas respuestas que se quieran dar. Así que creo que es una problemática interesante, creo que es una problemática actual, creo que no se ha tratado con la profundidad que se merece el tema. Y aparte, por último, creo que es un macro problema que atraviesa a toda la disciplina de las ciencias sociales y que en rigor de verdad es inagotable. O sea, es un tema que se va a estar discutiendo, estimo yo, por el tiempo que duren las ciencias sociales. No es un tema que se vaya a resolver y creo que mientras antes empecemos va a ser mejor. Así que bueno, dicho esto, comienzo por hacer una mínima definición de qué entiendo yo por ley científica. En primer lugar, una ley en el sentido ontológico es una pauta de ser y o devenir de algún grupo de propiedades en algún sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que una ley de la naturaleza o de la sociedad es una pauta inmanente de cómo son las cosas, cómo son, de su ser y de cómo se transforman, de su devenir, de cómo cambian en algún sistema en particular, sea este un sistema biológico, sea este un sistema social pequeño, un macrosistema social grande como una nación o un país, el que fuere. En segundo término, muy básicamente entendemos a los predicados de ley científica como una definición básica que es para todo X, o sea, para cualquier existente dentro de este sistema, este X satisface alguna ley L, del tipo que sea. Un ejemplo, como digo en la presentación trivial pero real, todo proceso social satisface la ley de conservación de masa-energía. Es algo bastante obvio, pero es un ejemplo real y cierto de una ley que es de un nivel inferior al social, pero que los existentes de los sistemas sociales la tienen que respetar o las satisfacen en su ser y en su devenir. Por último, todas las propiedades se relacionan legalmente, o sea, satisfaciendo estas propias leyes, y esto a su vez, esta relación legal de las propiedades, también es común a todas las cosas que existen. Me estoy adelantando un poco, pero
una forma quizás más sencilla de decir esto es que todo cuanto existe satisface al menos una ley. Al parecer, según lo que podemos entender del universo, de la sociedad, de lo que nos rodea, no hay comportamientos y actividades que sean ilegales, es decir, que no satisfagan o no se acomoden en su forma de ser y en su comportamiento y en sus cambios, al menos una ley. Y esto yo lo llamo como un principio mínimo de legalidad. ¿Por qué le digo mínimo? Porque luego podemos discutir si conocemos esas leyes, si podemos explicarlas bien, si podemos expresarlas en un lenguaje riguroso, si contamos con la suficiente cantidad de evidencia empírica sobre esa ley, si las teorías que la conforman son lo suficientemente sólidas, pero en principio aceptamos este principio mínimo de legalidad, porque si no tendríamos que conceder al negar este principio que pueden acontecer eventos, digamos, mágicos, sobrenaturales o milagrosos, ya que no habría, como vamos a ver un poquito más adelante, no habría ninguna restricción para los cambios en los sistemas. Entonces, este principio, de alguna manera, subyace a todo el desarrollo científico y tecnológico. Siguiendo con algunas otras definiciones. Todas las cosas que existen parecen estar compuestas al menos por una o por más propiedades. Siendo las propiedades, digamos, un término básico que de alguna manera describe los rasgos de alguna entidad. Todo lo que podamos predicar de alguna entidad es una propiedad, en principio. Luego podemos ir más en profundidad de, bueno, hay propiedades que son relacionales o que, bueno, justamente que dependen de algún tipo de interacción, algunas serán primarias, otras serán secundarias, etcétera. Pero en principio, todo cuanto existe puede ser, de esto que existe puede ser predicada una o más propiedades. Las cosas están a su vez en ciertos estados, ¿no? Y esos estados pueden cambiar. Es decir, las cosas que existen en términos ontológicos, en algún momento del tiempo dado de su historia, tienen ciertas propiedades, existen de determinada manera. Y esos estados pueden cambiar, y de hecho lo hacen. Las únicas entidades que no cambian son las entidades teóricas o abstractas, digamos, como una especie de mundo de las ideas en términos de Platón, entidades perfectas que no sufren cambios, que son, fueron y serán de esa manera, eternamente. En cambio no, las cosas mundanas, materiales, sabemos que están compuestas por ciertas propiedades y que estas propiedades a su vez sufren cambios. Algunos ejemplos sencillos y básicos dentro de las ciencias sociales: sabemos que las sociedades se pueden hacer ricas o pobres, pueden sufrir ese cambio, que las fronteras se expanden o se achican, las religiones aparecen, se abandonan, se transforman, el desempleo sube y baja, lo mismo que la tasa de natalidad, lo mismo que la productividad, lo mismo que las oleadas migratorias, en fin, las sociedades cambian y las propiedades de esas sociedades son las que específicamente cambian. Y en relación a esto, una de las metas más fundamentales de cualquier empresa científica es entender estos cambios, saber cuáles son los mecanismos o las formas en que un sistema o una entidad pasa de un estado a otro, por qué lo hace, cómo lo hace y cuáles son los límites de esos cambios. Y estamos hablando de límites porque para poder meternos de lleno en el tema de la legalidad es importante entender un concepto que vamos a explicar ahora, que tiene que ver con cómo se representa esta existencia. Como decíamos recién, tomemos como ejemplo un sistema o una entidad cualquiera con propiedades P, y para hacerlo sencillo,
vamos a decir que tiene solamente dos propiedades, ¿no? Pensemos desde el punto de vista o desde el campo de las ciencias sociales, puede ser el tamaño poblacional de una sociedad y su PBI, en economía puede ser la cantidad y el precio, y llamamos a estas propiedades como P1 y P2, ¿no? Y luego, a medida que se van transformando y sus valores van cambiando, las podemos denominar como funciones de estado, ¿no? De qué estado tiene esa propiedad en un momento dado, ¿no? Por eso incorporamos la variable temporal T y lo dejamos acá para que sea bien sencillito el ejemplo. Esto que acabo de explicar se puede representar de manera gráfica en un espacio cartesiano de dos dimensiones, ¿no? Y sabemos que a medida que los valores de P1 y P2 van cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Podemos ver cuál es la historia o la trayectoria de esta entidad. Aquí tenemos un ejemplo que está tomado del libro de Martin Mahner. El libro en realidad no es de Martin Mahner, es un capítulo que él hace para otro libro, y donde acá podemos ver más o menos representado, ¿no? La trayectoria que tiene alguna entidad y cómo esos valores, como digamos el caso del PBI y la población, o la cantidad y el precio, cuáles son los distintos valores que pueden ir tomando y cómo van cambiando a lo largo del tiempo. Esto que acabo de explicar es una introducción, si se quiere, a cuáles son los postulados ontológicos y filosóficos desde los cuales yo me estoy parando para tratar de entender la cuestión de las leyes sociales, por qué existen, por qué no, cómo lo hacen, etc. Entonces, una frase que me parece, una idea que me parece muy interesante de Bunge en este aspecto, es que él lo define como: toda ley científica de cambio puede entenderse en última instancia como una condición o una restricción sobre las variables de estado que se representan, ¿sí? Que representan las propiedades de esa cosa en cuestión. Entonces, ¿qué está tratando de, entiendo yo, tratando de decir Bunge con esto? Bueno, voy a hacer entonces un repaso mínimo por todo lo que venía explicando. Habíamos empezado con lo de qué es una ley científica. Habíamos dado las definiciones. En un sentido ontológico es una pauta de forma de ser y de cambio en algún sistema. Habíamos definido que todo cuanto existe parece estar compuesto por una o más propiedades. Habíamos hablado que las propiedades tienen estados, valores particulares, y que esos valores indefectiblemente cambian, que las únicas entidades cuyos valores no cambian eran los conceptos o las cuestiones más abstractas, que habíamos dicho el caso del mundo de las ideas de Platón, de la perfección, por decirlo de alguna manera. Habíamos hablado de dos propiedades conspicuas cualquiera, que tomaban dos valores a lo largo del tiempo, y ahora habíamos llegado hasta acá, que era el caso de cómo se diagramaba más o menos un espacio de estado para alguna entidad cualquiera, ¿no? Con dos propiedades que cambian a lo largo del tiempo. Con todo esto que había explicado, es un prefacio a la manera que tiene Bunge de entender las leyes científicas como una condición o una restricción a las variables de estado que representan propiedades y los valores que pueden tomar. O sea, para Bunge, las leyes naturales son restricciones a los valores que puede tomar una variable en un sistema. Es decir, qué cambios pueden acontecer y con qué intensidad o de qué manera en algún sistema. Esto es porque, o bien naturalmente no puede adquirir ese valor un sistema, o porque hay otro cambio, otro cambio dentro de ese sistema que lo impide. Un ejemplo muy tonto. Imaginemos que tenemos un tacho con agua y le empezamos a calentar. Va a llegar un punto donde, más o menos a los 100 grados, donde el hervor
va a ser que la propiedad líquida del agua no pueda seguir existiendo dentro de ese intervalo de valores porque hay otro cambio que es la evaporación que no se lo permite. ¿Sí? Esto es un ejemplo muy tonto y sencillo, pero creo que ilustra un poco esta idea que expone Bunge de cuál es la naturaleza ontológica de las leyes. Entonces, a partir de todo esto que expliqué, voy a tratar de entender si se puede aplicar y se pueden entender de esta manera las leyes científicas en las ciencias sociales. Entonces, un ejemplo de esto podría ser dentro de mi campo de formación de grado en comunicación, una ley comunicacional, ¿sí? O sea, una ley pertinente a un sistema de comunicación social, podría verse condicionada por la cantidad de vínculos comunicativos, es decir, por las relaciones de intercambio y de producción de información, de manera tal que sea proporcional a la complejidad de las redes de artefactos o artefácticas de ese sistema de comunicación. Por ejemplo, una sociedad que tiene solamente 10 individuos, de los cuales todos ellos viven a muchos kilómetros de distancia, que no tienen artefactos que faciliten el intercambio y la producción de información, va a tener una cantidad de vínculos comunicativos mucho menor que la que tenemos hoy en día. O sea, una sociedad contemporánea como la nuestra tiene muchos más grados de movimiento en esta representación del espacio de Estado, puede tomar muchos más valores diferentes que el de esta sociedad ficticia que yo planteaba como ejemplo, de 10 individuos que viven completamente aislados, que no tienen ni internet, ni teléfonos celulares, ni nada. Quería hacer me lo puse como comentario para no olvidarme, que la herramienta de espacios de estados no es más que una representación, ¿no? Por supuesto que está supeditado a lo que nosotros sabemos, solamente es una herramienta que nos permite representar lo que creemos que sabemos sobre un sistema realmente existente. Y eso, bueno, como sabemos en el caso de la investigación científica, va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, lo que explica Bunge respecto, o sea, como yo lo puedo entender respecto a los sistemas sociales que son cualitativamente diferentes, a los sistemas físicos, a los químicos, incluso a los que son solamente biológicos, es que en función de las propiedades que tenga el sistema social, va a ser la manera en que emerjan o no diferentes leyes. Y ahora me voy a meter un poquito más en profundidad con eso. Pero antes damos otro ejemplo desde la física. Por ejemplo, la ley de gases ideales lo que hace es justamente eso, restringir las variaciones que puede tomar en presión, en volumen y en temperatura un gas. Y esas variaciones no son, ni pueden ser, ni arbitrarias, ni milagrosas. Y de hecho, no lo son. Porque en las ciencias prácticas, las leyes se refieren a estados realmente posibles de las cosas, así como a los cambios de estado que acontecen en esos sistemas. Las leyes no crean a las cosas ni a las propiedades, como sostienen algunos constructivistas radicales, por decreto, sino que representan a las propiedades de cosas y lo hacen siempre, por supuesto, de manera aproximada. Entonces, ¿qué pasa con esta noción de leyes científicas como pautas inmanentes del ser y del devenir que restringen de alguna manera la manera en que se pueden desenvolver, evolucionar y cambiar los sistemas sociales? Como decíamos anteriormente, los sistemas sociales están legalmente delimitados. No podría ser de otra manera, porque si no se comportarían de manera milagrosa. En el ejemplo que estábamos viendo anteriormente de esta sociedad aislada y demás, es muy difícil pensar que una sociedad aislada con 10 individuos va a tener más
nodos o más vínculos de comunicación que una sociedad moderna. Y la razón por la cual no los tienen y no los van a tener es, o sea, emerge de su propia constitución, de la misma forma en que existen, no permiten que aparezcan más vínculos que 10 a la 10, digamos, suponiendo que cada uno tiene un vínculo consigo mismo. Entonces, muchas ciencias naturales, como la biología o la química y demás, adoptan o presuponen leyes de niveles inferiores. Y esto lo menciono porque creo que es importante para en el futuro pensar cómo se puede guiar el desarrollo de más y mejores leyes sociales. Como sabemos, las leyes de la mecánica y de la termodinámica dan lugar a las leyes de los fluidos. La de los fluidos en conjunción con la electrodinámica dan lugar a las leyes magneto-hidrodinámicas, y a su vez la combinación de las leyes de la física y la química explican o permiten la emergencia de las leyes biológicas. Estimo yo que las ciencias sociales pueden tomar un enfoque similar a este, es decir, si nos guiamos por la manera en que Bunge entiende la organización por niveles o por estratos de todo lo que existe, en algún punto se puede ir reduciendo una ley hacia leyes un poco más fundamentales. Sin embargo, él reconoce que hay, de hecho es la manera en que él diferencia los niveles de existencia, que hay leyes propias en cada uno de los niveles que son irreductibles a los anteriores. Yo creo que las ciencias sociales pueden adoptar el mismo enfoque que han hecho las otras ciencias para, bueno, básicamente porque ha funcionado, ¿no? Para poder impulsar su propio desarrollo y aparte, como corolario de esto, creo que es interesante también como invitación a la interdisciplina, ¿no? A generar vínculos interteóricos entre las ciencias sociales, sobre todo la biología, que está más cercana en lo que es la organización ontológica de los niveles. Creo que es un primer puntapié, por lo menos mínimo, que se puede proponer para un desarrollo posterior que sea un poquito más fértil para las ciencias sociales. Como decía recién, las ciencias sociales también tienen particularidades que las hacen cualitativamente diferentes de las ciencias naturales y por eso sus leyes van a ser diferentes y como son diferentes se van a estudiar o a buscar también de una manera particular. Entonces, ¿por qué no se conocen tantas leyes científicas de la sociedad? Y acá creo que hay varias críticas que se han hecho a esto. Hay algunos problemas a resolver y yo voy a intentar dar algunas respuestas. Una de las objeciones más comunes de por qué no se conocen ni se pueden conocer leyes sobre el devenir social es que los individuos, o sea, las personas, aquellos que existen en sociedad, en particular para el caso de los humanos, tienen potencial para actuar y tomar decisiones que son conscientes e inconscientes en más de una ocasión y que a su vez están influenciadas por una cantidad de factores que es muy grande, como pueden ser las ideologías, los rasgos culturales, las motivaciones personales, los sesgos cognitivos y demás. Esto es algo que es un desafío, una dificultad que no están tan presentes en las ciencias físicas, por ejemplo, donde las partículas elementales son más fáciles de aislar y de estudiar para poder luego derivar leyes sobre su comportamiento que en el caso de los seres humanos. Mi respuesta tentativa ante esta crítica es que es cierto, en realidad, esto es algo que hay que reconocer. No conocemos tan en profundidad sobre nosotros mismos como para poder hacer un listado exhaustivo de los factores que están
teniendo influencia en alguna interacción social cualquiera o a lo largo de la historia de una persona. Son realmente muchos y no tenemos ni las herramientas ni los conocimientos necesarios para poder hacerlo. Pero también es cierto que muchísimos acontecimientos vitales importantes en la vida de una persona, nacer, aprender a caminar, conseguir un primer trabajo, eventualmente fallecer, son únicos y repetibles para cada persona. Pero todas estas clases de sucesos ocurren y ocurrieron en muchísimas sociedades, muchísimas veces a lo largo del tiempo, y eventualmente se ajustan a ciertas regularidades estadísticas, que entre otras cosas permiten, por ejemplo, que las compañías de seguros hagan pronósticos y ganen dinero con eso, y no vayan a quiebra. O sea que, si bien es cierto que los seres humanos en sociedad tienen ciertas complejidades que otros sistemas, como los físicos o los biológicos más primitivos, no tienen, también es cierto que en el gran agregado se pueden encontrar pautas y regularidades que nos permiten, de alguna manera, sortear el problema de que cada persona, exagerándolo, es única e irrepetible. O sea, los rasgos culturales, ideológicos propios, sus motivaciones personales, pueden licuarse en el gran número de casos y encontrar cuáles son las propiedades que se repiten. Esto quizás para un científico del lado de las ciencias naturales le puede decir, pero sí, claro, obvio. En el caso de las ciencias sociales no es tan así. Y existe todavía muchas escuelas y muchas cosmovisiones filosóficas sobre las ciencias naturales, sobre las ciencias sociales, que ponen mucho énfasis en la historicidad bien específica de un momento dado, en el carácter variante de las ideologías, de los propios intereses que pueden tener los grupos sociales, los sensibles que son a sus cambios ambientales y demás. Yo creo que a pesar de esto, se pueden encontrar regularidades estadísticas que más adelante podemos ver o no si responden a un patrón más profundo de comportamiento, es decir, a si este agregado estadístico puede explicarse a partir de una ley social más profunda. Y después quise poner un mínimo ejemplo para que se vea que esto no es algo exclusivo de las ciencias sociales. El planeta Tierra es uno entre otros tantos que existen en el universo y tiene una trayectoria que es única, pero a su vez satisface las leyes generales de la mecánica celeste. O sea que las particularidades son importantes, pero no pueden ser paralizantes a la hora de tratar de entender si existe por detrás de eso un patrón más general de comportamiento. Por otro lado, quienes rechazan la posibilidad ontológica de las leyes sociales argumentan que las sociedades cambian muy rápido y que lo hacen a lo largo de diferentes niveles de sus organizaciones, lo que imposibilita la enunciación correcta de leyes sociales. Como decía anteriormente, algo con lo que los físicos y los químicos supuestamente no tienen que lidiar, ya que un átomo de hidrógeno siempre mantendrá propiedades a pesar de un cambio de gobierno, una guerra a gran escala, una hambruna. Mi respuesta tentativa a esto es que es cierto que la mayoría de las regularidades sociales son específicas a una sociedad y están limitadas en el tiempo, es decir, tienen una existencia temporal. Pero esto es algo que vale para muchísimas otras regularidades químicas y biológicas. Existen y se mantienen dentro de, no sé si estrecho, quizás fue un poco exagerado decir estrecho, pero dentro de ciertos intervalos de temperatura y de presión. ¿Qué quiero decir con esto? Que es claro que no pueden existir leyes científicas sobre el comportamiento del comercio internacional si no existen naciones que estén comerciando. Es decir, al igual que en el caso de la química y la biología,
las leyes que rigen el comportamiento de esos existentes aparecen o desaparecen conforme las macropropiedades sociales emerjan o se sumerjan. Por ejemplo, si no existiese un entorno natural que contenga biopoblaciones que compitan entre sí, que se vean sujetas a presiones ambientales, no existiría la teoría, o yo le ley o teoría de la evolución. Ese patrón inmanente que rige el comportamiento de todas las cosas que están vivas, no existiría. De hecho, en un planeta que no tenga vida, ¿sí?, la evolución no existe. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, las leyes emergen a partir de los sistemas que realmente existen. Las leyes no existen en sí mismas, son una consecuencia de que existan las entidades materiales reales que sufren esa ley. Es decir, sin entidades existentes no puede haber leyes sobre esas entidades. Por lo tanto, mi propuesta es reconocer una suerte de metaley social sobre las leyes sociales, que es la siguiente: la emergencia y la extinción de las leyes sociales que están constreñidas espacio-temporalmente es directamente proporcional al ritmo de cambio que hay en esas sociedades. ¿Por qué? Como daba el ejemplo anterior, no podemos buscar las leyes sobre el comercio internacional o sobre los mercados financieros en sociedades de la edad de piedra, simplemente porque los existentes a partir de los cuales emergían esas leyes no existían. Entonces, yo creo que es una gran dificultad encontrar leyes de las sociedades, porque estas leyes cambian conforme van cambiando las propias entidades sociales. Entonces, si pensamos en, no sé, algún gran evento social como o la Primera Guerra Mundial, la caída del Imperio Romano o lo que fuese, al desintegrarse esos sistemas sociales, se llevan consigo estas pautas inmanentes de existencia y de cambio, por el solo hecho de que, y lo vuelvo a repetir, estoy siendo un poco repetitivo con esto, pero creo que es importante, las leyes existen porque existen entidades materiales que son de determinada manera, que se comportan de determinada manera, y nosotros entendemos esas leyes a partir de observar a esos existentes. Entonces creo que en el caso de las ciencias sociales es muy difícil encontrar leyes perennes o eternas, como lo ha hecho la física con los modelos de partículas fundamentales y demás, porque las sociedades cambian mucho y muy rápido. Entonces, estas leyes que subyacen a esas sociedades desaparecen a medida que las sociedades van sufriendo cambios que pueden ser más o menos fuertes, pueden ser a lo largo de un periodo de tiempo largo o muy corto, pero bueno, es una dificultad. Esta metaley social, o sea, esta ley que rige a su vez a las otras leyes, dificulta, es una cuestión simplemente de cómo son, de la forma de ser que tienen los sistemas sociales. Yo creo, sin embargo, que se puede recorrer un cierto camino epistemológico hacia tratar de encontrar estas leyes. Creo que es conveniente, dado el nivel de desarrollo que tienen las ciencias sociales, las herramientas con las que cuentan los científicos sociales, empezar por buscar ciertas macroregularidades, ¿sí?, que llamen la atención, que vemos que se extienden a lo largo de mucho tiempo. Dentro de esas regularidades, tratar de encontrar tendencias grandes que se den a lo largo del tiempo, tratar de explicarlas a partir de ciertos mecanismos, generar teorías e hipótesis a partir de esas explicaciones mecanísmicas de las tendencias, y finalmente llegar a algún tipo de enunciado de ley. Como primer acercamiento a esto, yo encontré muy interesante la propuesta de Bunge, donde él, en su libro Las ciencias sociales en discusión, ofrece una veintena de generalizaciones empíricas que yo creo que son una base muy interesante para la búsqueda de leyes sociales.
Él dice, por ejemplo, el tamaño de la población está limitado por la producción económica, que a su vez está limitada por el acceso a los recursos naturales y a la tecnología. Yo creo que es un comienzo muy interesante estas macro generalidades, ¿no?, que abarcan a cualquier tipo de sistema social en cualquier momento y luego ir refinándolas para tratar de llegar a alguna ley más específica que eventualmente pueda investigarse empíricamente, que eventualmente pueda expresarse en lenguaje lógico-matemático, que se pueda axiomatizar, que se puedan encontrar sus principios básicos, que se puedan derivar, ¿no?, pronósticos, que se pueda poner a prueba en algún punto. Y está muchos, acá puse algunos, las sociedades con economía de subsistencia son más igualitarias que las que tienen excedente de producción. Bueno, habría que encontrar ahí cuál es el mecanismo, si es que existe esto, para que eso suceda. En fin, él propone unas 20, yo elegí 5 al azar para ilustrar cómo se puede hacer una mínima tentativa de ley social, de tratar de descubrir una ley científica en las sociedades. Yo creo, sin embargo, que hay otros casos que también son prometedores. En economía, por ejemplo, existe la ley de rendimientos decrecientes, que básicamente lo que hace es relacionar la producción o la productividad marginal con los factores de producción. Y los relaciona a partir de una propiedad, digamos, que es que al sumar más factores de productividad se obtiene una cantidad menor de producción. Es muy viejo esto, ahí pongo la referencia, fue anunciada por primera vez por Ricardo, pero creo que incluso siendo muy criticada, para algunos economistas incluso superada, para algunos no es una ley, es simplemente o una tendencia o una generalización empírica. Yo creo que es una buena manera de marcar el camino y creo que este tipo de generalidades, leyes, como le querramos llamar, creo que responden bien a la forma que yo mencionaba al principio de entender las leyes científicas. En este caso se trata de una ley sobre una macropropiedad de los sistemas económicos, o sea, la disminución o el aumento de la productividad respecto a otra propiedad global, que son los factores de producción. Creo que se acomoda relativamente bien a la definición de ley científica tal y como la entiendo yo, que lo mencioné al principio, y creo que es un ejemplo válido que demuestra que al menos algunas tentativas se pueden tener, que luego se pueden ir refinando. También está el caso de la ley de Ver con criminología, que básicamente lo que expresa es una variación en el promedio de la tasa global de homicidios femeninos en función de las diferencias que hay en la tasa masculina. O sea, se refiere a una regularidad objetiva respecto al cambio y el estado de esta propiedad típica de los sistemas sociales, como es el crimen. O sea, habla de una pauta objetiva. Después tenemos en psicología la ley de Weber, que básicamente habla sobre cómo cambia la cantidad de intensidad que tiene que tener un estímulo para producir una variación que sea notable en algún tipo de experiencia sensorial. Él originalmente lo hizo con, si mal no recuerdo, con exposición a haces de luz. Y bueno, lo que él observó fue que el tamaño del umbral de la diferencia parecía estar legalmente relacionado con la magnitud del estímulo inicial. O sea que un estímulo inicial muy bajo, si luego se le sigue con una estimulación de un orden de magnitud mucho más grande, se nota más. Y si el estímulo inicial es muy alto, se nota menos cuando ocurre algún estímulo subsiguiente. Otro ejemplo más dentro del campo de la psicología, que los pongo porque creo que en algún punto se relacionan con las ciencias sociales. Creo que se podría argumentar que es una ciencia biosocial, no es únicamente
una ciencia biológica, la psicología, porque muchos de los fenómenos que estudia tienen que ver con cuestiones que son íntimamente sociales, como el desarrollo, la comunicación. Creo que es justo llamarlas una ciencia biosocial, y por eso sus tentativas de encontrar regularidades y leyes las incluí dentro del campo de las ciencias sociales. Y después uno último para terminar con esta tanda de ejemplos, tiene que ver con el urbanismo. Es básicamente una tentativa de explicar cómo se distribuían las ciudades, cómo se iban organizando a partir de un modelo de anillo concéntrico, cómo las zonas más importantes estaban en el centro, cómo las fábricas iban desarrollando hacia el exterior de eso, dónde se encontraban las zonas residenciales, etcétera. Que en algún punto esto después siguió siendo trabajado y demás, pero digo, incluso hasta en cuestiones como el urbanismo se pueden encontrar tentativas de explicar de manera legal o cuasi legal cómo se desarrollan, cuál es el devenir de los sistemas sociales. Y dicho todo esto, voy a hacer una advertencia, que más allá del valor o la exactitud que tengan los ejemplos que mostramos recién, es posible imaginar enunciados de leyes sociales que representan más o menos de manera fiel algún evento legal en algún sistema social del tipo que sea. Y creo que es importante mencionar que como precepto metodológico a esto, nunca se van a encontrar enunciados de leyes que sean satisfactorios y se parte del supuesto de que no pueden encontrarse, que es lo que lastimosamente sucede muchas veces. Como para ir terminando, creo que hay un gran pendiente en todo este debate, que es el tema de la predicción, que en los últimos años tomó un poquito más de fuerza en los estudios sociales, pero de todas maneras es un gran desafío para la correcta enunciación de leyes. ¿Por qué? Porque las leyes no tienen solo que satisfacer la explicación del comportamiento de un sistema, sino también informar sobre sus cambios futuros. Es decir, nosotros tenemos que poder predecir o hacer forecasting de qué camino, ya qué transformaciones, qué cambios puede sufrir ese sistema social de cara al futuro a partir de lo que sabemos de su comportamiento sobre esa ley. O sea, si entendemos o si decimos entender la manera en que funciona una ley que de alguna manera reglamenta el comportamiento de un sistema social, tenemos que poder hacer predicciones a futuro sobre cómo va a cambiar ese sistema. Y en algún punto las ciencias sociales empezaron este camino, más que nada haciendo uso de la estadística predictiva y más recientemente con las herramientas que ofrece el Big Data, que permite hacer pronósticos más o menos certeros, pero bueno, hay una gran diferencia cualitativa entre hacer una extrapolación estadística y hacer un enunciado de ley científica. Como digo ahí, el poder explicativo de una ley científica es mucho mayor. Y el problema de la predicción en ciencias sociales es todavía un problema a resolver. Pero es eso, es un problema, no es un misterio ni una cosa irresoluble. Solamente requiere de trabajo y en la medida que se pueda que esté filosóficamente informado. Para ir cerrando, hago una lectura recomendada de algunos de los textos que usé para esta presentación, algunos de Kincaid, especialmente el Oxford Handbook lo recomiendo porque si bien es general, como el editor es Kincaid, que es una persona que ha trabajado sobre este tema y aparte desde un punto de vista bastante combativo en algún punto, es interesante, es un handbook quizás diferente a uno solamente de introducción, pero tiene artículos muy interesantes sobre este tema por si alguien quiere profundizar. Bueno, eso es todo, espero que les haya
gustado y me quedo por si hay alguna pregunta. Excelente. Así que bueno, hay algunas preguntas que fue haciendo la gente a medida que vas exponiendo. La primera de ellas es de qué modo las leyes de las ciencias naturales son diferentes de las leyes que podrían formularse dentro de las ciencias sociales. Está bien. Yo creo que fundamentalmente no deberían ser distintas, porque por más que haya una diferencia cualitativa entre un sistema biológico, un sistema físico y un sistema social, yo creo que esas diferencias cualitativas son de grado, no son entidades, digamos, que existan en dos tipos de realidades diferentes. Yo creo que en un futuro, con mucho trabajo por parte de los investigadores sociales, yo creo que una ley social tendría que tener, en la medida en que lo permita la propia realidad, tener el mismo alcance y la misma profundidad que una ley física. Lo que sucede, como decía ahí al principio, que como yo entiendo la naturaleza ontológica de las leyes científicas, no existen por sí mismas, no son pautas que están en el aire y que los científicos las descubren. Como yo lo entiendo, son emergentes de las propias cosas que existen. Si no existiesen, no sé, átomos de hidrógeno en el universo, o no existiesen los gases de ningún tipo, no habría ley sobre el comportamiento de los gases, porque no hay existentes que la satisfagan. Entonces yo creo que hay diferencias entre los sistemas sociales y los sistemas físicos o químicos, pero creo que fundamentalmente desde un punto de vista epistemológico no debería haber mayores dificultades, deberían estar exactificadas en la medida que se pueda, deberían estar compuestas por teorías e hipótesis sólidas, jerarquizadas lógicamente, cuál se desprende de cuál, pero bueno, eso es un trabajo pendiente todavía. Bien, buenísimo, muy claro. Otra de las preguntas es si esta separación entre leyes de ciencias naturales y ciencias sociales no podría en realidad ser reemplazada por una escala más gradual, ¿sí? O sea, que como que vaya emergiendo una ley a través de una cadena, ya que habría leyes que no son universales. Estoy completamente de acuerdo con que no hay leyes universales. Para mí hay leyes de sistemas y de sistemas realmente existentes, no hay leyes en sí mismas. Y como decía recién, yo concuerdo con mejor dicho, sigo a Bunge en esta idea de la realidad, todo lo que existe anidado en diferentes sistemas, en diferentes niveles, perdón. Un nivel físico, un nivel biológico, un nivel social y finalmente un nivel artefáctico. Y estos niveles, en realidad, son una forma que tenemos nosotros de entender cómo está jerarquizada la realidad, pero no hay una división tajante ahí. O sea, yo como componente de un sistema social anidado en el nivel social de existencia, yo igual satisfago cientos de leyes de la física y de la química con mi existencia. Incluso creo que, y un poco lo decía durante la presentación, incluso creo que un camino más fácil que pueden tomar los científicos sociales es escudarse o aprovechar las otras leyes que ya existen, que ya encontraron otras ciencias, sobre todo en la biología, en ciencias del comportamiento, en la psicología, y por dar un ejemplo que creo que incluso se lo ha hablado, lo habló uno de los otros exponentes en otros días, en su momento cuando se intentó hacer para mí era una macroteoría cuasi ley, al menos que podía interpretar como una ley débil del comportamiento de los agentes económicos en microeconomía como maximizadores seriales de utilidades. Yo creo que ese error se podría haber salvado
si hubiese habido más diálogo entre los economistas que desarrollaron eso y los científicos del comportamiento, porque lo hubiesen puesto, digamos, de alguna manera hubiesen podido, mejor dicho, no hubiesen podido congeniar los descubrimientos de una y de otra, y ahí, digamos, se está hablando del mismo sistema, ¿no? De las personas. Entonces, no puede haber una gran contradicción entre lo que sabemos de física, química, biología y lo que vamos a saber eventualmente sobre la sociedad. Entonces yo creo que sí, funcionan en un continuo, porque los propios sistemas sociales, de manera, digamos, inevitable, están satisfaciendo, así sea a nivel particular de cada persona, otros tipos de leyes, que seguramente desde lo epistemológico no le van a importar a un científico que está, no sé, investigando el desempleo. No es necesario que dé crédito de todas las cuestiones que sabemos sobre la biología del comportamiento o sobre las cuestiones físicas y químicas que acontecen en una persona para finalmente después llegar a explicar el desempleo. No es necesario, pero no viene mal tenerlo en cuenta y usarlo como puntapié inicial para otros tipos de investigaciones. Bien, bueno, han mandado varias preguntas en este momento. Dice, una es sobre qué tipos de leyes sociales crees que se aplicaron con éxito durante esta pandemia, por ejemplo. Si hubo alguna. No te entendí, ¿cómo? ¿Qué tipos de leyes sociales o cuáles son las leyes sociales que se han aplicado con éxito durante la pandemia, por ejemplo? Creo que se refería a las leyes legales. No No, sé, esa no la entendí. claro. Admito mi desconocimiento. Sí, sí, yo tampoco, porque pareció como que aplicar como si fuese, Si como si no la aplica quiere la ley de gravedad. reformular, no hay problema. Si bueno, si la quiere reformular quien haya preguntado, buenísimo. Otra de las preguntas es si se podría, por ejemplo, hallar estas generalizaciones, regularidades en las ciencias sociales a través de estudios interdisciplinarios. Por ejemplo, la criodinámica. No es un estudio interdisciplinario, pero... Como decía recién, para mí es clave y es incluso lo digo esto casi como defendiendo el gremio. Creo que es una idea inteligente de los científicos sociales que hagan cada vez más investigación interdisciplinaria porque se van a ahorrar muchísimo trabajo. Va a ser más fácil para ellos, para su propia investigación, que tengan relación con, como decía recién, de gente de biología del comportamiento, incluso con dentro de las mismas ciencias sociales con economistas, sociólogos y economistas tienen muchísimo que aprender. La verdad que la economía creo yo que lidera la carrera de las ciencias sociales por lejos. En los últimos años han hecho muchísimos avances, fueron los que primero integraron las matemáticas y la lógica a su forma de trabajar, y es muy difícil encontrar un economista anumérico, antropólogos, sociólogos, gente que se dedica a los estudios culturales, a numéricos, hay a patadas. En cambio, en economistas es más difícil. Entonces yo creo que sería inteligente que los propios científicos sociales se asocien con gente de otras disciplinas porque se van a ahorrar un montón de trabajo que ya tuvieron 50 años los economistas debatiendo matemáticas sí, no, cómo, estadística de esta manera, de esta otra manera no, qué nos sirve de la estadística pura para aplicarlo a nuestro campo. Todo eso es trabajo ahorrado. Lo único que hay que hacer es ponerlo en común. Bien, buenísimo. Después otra persona pregunta sobre si las aplicaciones, por ejemplo, más bien, la utilización de la computación o de la informática, digamos, o de la programación, muestran predicciones a nivel del desarrollo de mercado. ¿No sería esa una pauta para las leyes de los sistemas sociales? Sí, yo concuerdo. Para mí, esta última oleada de Big Data, de Machine Learning y demás, que permite trabajar con grandes cantidades de datos y encontrar pautas subyacentes a esos datos, que sería muy difícil hacerlo sin esa tecnología, yo creo que es un muy buen comienzo, por lo menos para
incorporar de manera, diría, casi definitiva el arsenal estadístico a las ciencias sociales, que sea inadmisible que un científico social no use estadísticas, que es algo obvio porque casi todos, no todos, pero gran parte de las ciencias sociales se trata sobre macropropiedades que afectan a todo el sistema, no son propiedades individuales de yo Matías o de Juan Pérez. Así que yo creo que eso es positivo en esos dos sentidos. Y como decía, yo creo que un camino epistemológico que se puede seguir para tratar de desembocar eventualmente en una ley social es esa, empezar con macroregularidades, tratar de encontrar mecanismos. Por ejemplo, yo quedé muy impresionado cuando hace unos años leí el libro de Los ángeles que llevamos dentro, de Steven Pinker, porque él ahí de alguna manera acusa haber encontrado esta macro tendencia, ¿no?, que él la investiga desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad, de una baja constante y prolongada de la violencia. Más allá de que uno esté de acuerdo o cuestione los datos o cuestione las extrapolaciones que das a partir de los datos, es un trabajo súper interesante de encontrar una regularidad que es típicamente social a lo largo de miles de años. Me parece un trabajo en ese sentido ambicioso, es un trabajo muy estimulante y creo que, bueno, usa uso de la estadística para el que haya leído o quiera leer el libro, hace un uso de la estadística importantísimo. A mí me parece una propuesta realmente fascinante para encarar ese estudio de propiedades sociales inmensas y tratar de encontrar alguna regularidad en ese cambio a lo largo de mucho tiempo. Él incluso llega hasta proponer algunos mecanismos por los cuales se dio eso. Él habla de cómo la incursión del comercio generó una baja muy fuerte en los incentivos para la guerra. Era más lucrativo comerciar que guerrear para conseguir recursos. Entonces hay incluso hasta ahí una pizca de explicaciones mecanísmicas y demás. A mí me parece que es un camino posible. Agarrar algo muy grande, tratar de verlo estadísticamente, encontrar regularidades, explicarlas a través de mecanismos y eventualmente encontrar alguna ley social subyacente a eso. Buenísimo, muy, muy claro. Te agradezco muchísimo, Matías. Gracias a ustedes por la invitación. Muy la ponencia. Vamos a seguir conversando sobre esto. Perfecto. Que, bueno, muy agradecido por la invitación. Un placer compartir con ustedes.